Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes 14 de julio del 2025, se nos va también julio prácticamente entre los dedos. Y con nosotros, como cada lunes, despertamos con Jesús. ¿Con quién? Con el pastor Alberto Ares. Pastor, buenos días, Dios me lo bendiga. Muy buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, pastor. ¿Y usted qué tal? ¿Bien? Bien. Gracias a Dios también, muy bien, sí, de maravilla. Me gusta esa palabra, de maravilla. ¿Verdad que sí? Oye, la verdad que hace un tiempo aquí en Morrojable impresionante. Muy bueno, sí, muy bueno. Está haciendo calorcito, a veces aprieta más de la cuenta, pero muy bien. Maravilloso. Además, los aires acondicionados vuelan ahora entonces. Sí, hay trabajito demasiado, gracias a Dios, no me puedo quejar. Pastor, empezamos a ver si le parece esta charla o este programa de Esperando con Jesús con el último culto, por favor. Morrojable, 6 de la tarde, Puerto Rosario, 11 de la mañana los domingos, por favor. Perfecto, pues sí, ahí estuvimos compartiendo la palabra y me basé en uno de los capítulos, yo creo, más conocidos, no sé si como capítulo, pero por lo menos como historia más conocida de toda la Biblia, que es la pelea del pequeño con el grande, ¿verdad? De David contra Goliat, de ese gran desconocido que nadie apostaba por él, que se peleó con aquel gran soldado del pueblo de los filisteos llamado Goliat. Y bueno, hice una pequeña introducción dejando claro cómo se llevaron a cabo las cosas, por qué se estaban enfrentando el pueblo de Israel con los filisteos. Ya los filisteos venían siendo enemigos del pueblo de Dios, estamos hablando de años y años, habían llevado a cabo muchas guerras entre ellos. De hecho, en una de esas guerras entre los hebreos y los filisteos fue que se robó el arca del pacto. Los filisteos fueron quienes robaron el arca del pacto a los hebreos. Que para quien entienda de lo que estoy hablando, el arca del pacto era lo más importante que tenían los judíos, los hebreos, que era donde en teoría moraba la presencia de Dios, y fueron los filisteos quienes la robaron. En este momento, la guerra que se estaba llevando a cabo entre ellos era una guerra quizá como diferente, no era de cuerpo a cuerpo, no eran que se estaban enfrentando todos contra todos, sino que cada ejército, los hebreos por un lado, los filisteos por otro, se estaban poniendo en una montaña mirándose unos frente a otros. Había un valle, el valle de Ela, así se llama este valle, estaba el valle de Ela en medio, y un ejército se ponía en una montaña, otro ejército en la otra, mirándose a ver quién era el primero en atacar, ¿verdad? Porque el primero en atacar era el que corría con más desventaja, porque claro, cuando tú ves venir al enemigo, sabes cómo atacarle, sabes si están viniendo todos, sabes si los débiles vienen primero los poderosos. Entonces te da como un margen de tiempo de poder saber cómo actuar. Entonces estaban los dos como diciendo, bueno, a ver qué pasa. Y así iban pasando las horas, iban pasando los días, y ahí nadie ocurría. Así que los filisteos son los que dan el primer paso, pero no como ejército, sino que allí usan una estrategia no común, una estrategia que no se llevaba a cabo en aquellas guerras, sino que dice la Biblia que ellos escogen a su mejor soldado, un paladín, así se le llama en la Biblia a Goliat, un paladín. Paladín era el soldado con más experiencia, el soldado que no tenía derrotas a sus espaldas, el mejor soldado del ejército. Y entonces escogen al mejor soldado de los filisteos, que es Goliat, que la Biblia lo presenta como un gigante, una persona altísima. Si sacamos la medida según la Biblia nos da, estamos hablando de una persona que medía 2,90 metros. Podríamos decir, bueno, un gigante, una persona muy alta, extremadamente alta. En aquella época se han encontrado incluso esqueletos humanos de este tamaño. 2,90. 2,90, tú imagínate. Y encima, claro, era un soldado que no tenía derrotas a sus espaldas, que todo lo que había enfrentado lo había ganado. Y la Biblia dice que Goliat empieza a atacar al pueblo de Israel, por lo menos amenazar con la boca. Todavía no se había enfrentado a puños, con armas, sino amenazar. Y aquí me detuve un segundo porque quise darles como una enseñanza a la iglesia para resaltar un dato. ¿Dónde fue que los filisteos atacaron a los hebreos? Es muy interesante. Yo siempre digo, David, que la Biblia no da detalles porque sí, no da datos por poner. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios es útil, dice la Biblia. Y la Biblia dice que esta guerra se llevó a cabo en ese valle de Ela, pero que es en el lugar de Judá. Los filisteos estaban atacando a Judá. Judá significa, ¿sabes lo que significa Judá? No, pastor. No, creo que no lo vas a saber. No es muy fácil esta respuesta. ¿Ya me cogí otra vez? Es que todos los días siempre me coge. Sí, no, aquí es difícil bueno, no difícil, pero no es común esta respuesta. Sabes que el pueblo de Israel se separa en 12 tribus, los hijos de Israel, y uno de esas es exactamente los levitas, Judá, Simeón, Dan. Una de esas tribus era la tribu de Judá. De ahí viene el Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Y Judá significa alabanza, los que alaban a Dios. Y yo dije, qué curioso que el enemigo
donde quiere atacar es en Judá, es en tu alabanza. Lo que el enemigo quiere hacer simplemente es privarte de tu libertad de alabar a Dios. El enemigo siempre va a usar la misma estrategia, que es querer cerrar tus labios, querer cerrarte la boca, como diríamos aquí en Canarias. El enemigo quiere hacer con sus guerras, con sus ataques, con sus amenazas, que dejes de alabar a Dios, que comiences a pensar como mucha gente tristemente en el mundo piensa. Bueno, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué permite esto? O sea, que se te quite el gloria a Dios, el gracias a Dios, que se te quite la alabanza de tu boca. ¿Sabes esa historia que creo que la hemos conversado en algún momento? Cuando los babilonios atacan a Israel, y los babilonios eran muy, muy crueles en su manera de levantar su imperio, porque ellos arrasaban el lugar donde invadían. Jerusalén la arrasaron, la prendieron fuego, derribaron el templo y se llevaron cautivos a los hebreos a Babilonia. Allí los hicieron habitar. Y hay un salmo que me gustaría que pudieras leer esta noche en tu casa, y todos los que están escuchando o viendo esta entrevista, que es el Salmo 137. Es un salmo que se escribe en Babilonia, que por cierto, creo que hay un grupo de música llamado Boney M. No sé si tú conoces a este grupo. Sí. Una de sus canciones más conocidas es la de Los ríos de Babilonia. Si yo te dijera cuál es, lo que pasa es que aquí no voy a cantar porque yo canto horrible, horrible. Hasta cuando canto en la ducha el agua me sale fría porque eso es horrible. Entonces sí. Pero una de las canciones más conocidas de este grupo es Los ríos de Babilonia, y mucha gente no sabe que es literalmente el Salmo 137 cantado. Y este salmo lo que dice es: junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Y dice la Biblia que ellos lo que querían era colgar sus arpas en los sauces. Es decir, lo que los babilonios lograron con los hebreos es que dejaron de adorar, dejaran de alabar, colgar las arpas. Las arpas eran los instrumentos de cuerda por el cual alababan, uno de los instrumentos, y ellos colgaron las arpas. El mundo lo que quiere de nosotros, David, es que dejemos de alabar, que dejemos de bendecir a Dios, que dejemos de decir frases como gracias a Dios, gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Una de mis frases que yo más repito, de hecho ya se lo he dicho a mi mujer y a todos los que me conocen, que en mi lápida, ¿cómo se llama la frase que está en la lápida? Tiene un nombre. Un sepelio, no sé. Bueno, la frase que se suele poner en la lápida, que espero que la escriban dentro de 300 años cuando me muera. O 800. Tiene que ser: Dios es bueno. Esa es la frase que yo quiero que se escriba. Dios es bueno. Es la que siempre digo en la iglesia, la que siempre le digo a la gente. Aún en los funerales yo digo esta frase. Aún en los momentos más críticos de la gente siempre les recuerdo: no te olvides que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y que los problemas y que las situaciones adversas que tenemos no son para... Son pruebas quizás, pastor. Claro, son pruebas que vienen a nuestra vida, pero que en esas pruebas tenemos que mantenernos fiel y tenemos que seguir diciendo: Dios es bueno. Es difícil, claro, aquí sentado con el aire acondicionado, con un buen amigo y teniendo esta conversación, es fácil decir Dios es bueno. Pero qué difícil es decir Dios es bueno cuando las cosas van mal. Cuando has perdido un ser querido, cuando te han echado del trabajo, cuando no tienes sustento. Es muy difícil. Pero ahí es donde se ve la fidelidad de un creyente hacia Dios. Y tenemos que recordar siempre, siempre, siempre: Dios es bueno. El otro día, seguramente te enteraste, una persona que falleció aquí en el pueblo en un accidente de coche. La madre viene con nosotros a la iglesia, la hermana viene con nosotros a la iglesia. Y bueno, y fueron el domingo siguiente a la iglesia y oramos por ellos como familia. Y claro, y de repente yo me vi como pastor frente a la iglesia, frente a esta familia, y ¿qué les dice? ¿Qué les dices tú a una madre que acaba de perder a su hijo? Jovencito, no sé cuántos años tendría Sergio, 30 y algo tendría, no lo sé, me estoy diciendo una edad, seguramente no sea esa, pero ¿y qué le dices tú a una hermana que acaba de perder a su hermano? ¿Qué les dice? Entonces lo único que me salió decirles es: sé que es duro este momento, que seguramente sea el peor momento de sus vidas, pero aún así Dios es bueno. Y tenemos que recordar eso a la gente, David. Dios es bueno, que nadie te prive tu capacidad de alabar, que nadie te prive tu capacidad de adorar. Y eso es lo que querían los filisteos en Judá. Querían vencerlos en Judá, en la alabanza. Querían callarles, querían privarles de ese Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, retomando, esto era un inciso lo que yo les quería decir a la iglesia, que nadie te robe tu capacidad de adorar. Siempre, siempre da gracias a Dios. Bueno, ¿Cómo atacaba a Goliat? ¿Qué hizo Goliat? Porque por muy paladín que tú seas, por muy fuerte, grande, gigante que tú seas, tú no vas a poder con todo un ejército. Entonces Goliat
hace una cosa, se pone en el centro, en aquel valle, en el lugar donde supuestamente se tendría que haber llevado la guerra, y empieza a amenazar a todo el pueblo de Israel y les dice, miren, vamos a hacer una cosa. Viendo que ningún ejército da el primer paso, yo propongo algo, dice Goliat. Esta guerra va a ser no de todos para todos, sino de uno para uno. Escojan entre ustedes, le dice Goliat a los hebreos, escojan entre ustedes al mejor soldado y que salga y pelee conmigo. Vamos a tener un careo, un tú a tú, un uno para uno. Y entonces, el que pierda, todo el ejército va a ser sometido por el ganador. Entonces, así dice la Biblia que estuvo durante 40 días. Goliat salía por la mañana y amenazaba al ejército de Israel y les decía, bueno, el mejor soldado que salga. Y nadie salía. Todo el ejército dice que guardó silencio. Se atemorizaron, se acobardaron, tuvieron miedo, nadie hacía nada. Tú imagínate todo un ejército, el escuadrón del ejército de Dios acobardado por un solo hombre. Pero es que así actúa muchas veces el enemigo también, solo de boquilla, solo de no hay que tenerle miedo nunca al enemigo. Y entonces pues así estaba esa guerra, nadie hacía nada, el propio rey que era Saúl tampoco hacía nada, y viendo que ningún hebreo se atrevía a batallar, el rey Saúl saca una ley, un edicto mejor dicho, solo para esta guerra, y dice, miren, vamos a ver una cosa. El soldado de entre nosotros que salga, que se atreva a pelear con Goliat y que lo venza, yo le voy a dar 3 cosas. Primero, le voy a dar una gran suma de dinero. Le voy a dar riqueza, dice Saúl. Segundo, se va a convertir en un príncipe. ¿Sabes por qué? Porque le voy a entregar a mi hija también. Se va a casar con mi hija. Y tercero, él y toda su casa nunca más van a tener que pagar impuestos. Así que te voy a facilitar la vida si tú te juegas tu vida peleando con este hombre. Aún así, nadie salió en batalla. En aquellas guerras, lo que pasa es que nuestra mente actualizada no entiende esto, porque hoy en día, desgraciadamente, las guerras duran días, semanas, meses o incluso años, como ya tenemos alguna que ya lleva por años. Pero en aquellos días las guerras duraban un día. En una mañana se batallaba, o en una tarde se batallaba, o en pocas horas. Los ejércitos salían, se mataban entre ellos, y el que iba perdiendo tenía que salir corriendo. Esas eran las batallas. Y viendo que la batalla se estaba estirando por mucho tiempo, ya te digo, 40 días Goliat estaba amenazando, el padre de David, que se llama Isaí, si no recuerdo mal, tenía a sus 3 hijos mayores en el ejército. Y entonces le dice a David, que David era un pastorcillo de ovejas, nadie contaba con él. Él era un pobre chiquillo que estaba ahí cuidando los animales de su padre. Le dice, David, mira, ven para acá un momentito. Vete por favor al campo de batalla a ver qué está pasando. Son muchos días los que no han venido tus hermanos. Quiero tener noticias porque no nos llegan noticias ni buenas ni malas. O sea, quiero saber qué es lo que está pasando. Entonces vete y de paso le llevas unas provisiones, le llevas un poco de comida. David, como buen obediente, que era su padre, dice que fue al campo de batalla, empieza a preguntar por sus hermanos, se encuentra con el hermano mayor, oye, mire, ¿qué está pasando? Y le cuenta todo lo que está ocurriendo. En ese momento, Goliat sale y hace su amenaza, bueno, aquel que quiere y batalle conmigo y vamos a pelear. Y David dice, mira, ¿y ese quién es? Dice, no, ese es un paladín, ese es el mejor soldado de los filisteos. Y dice, bueno, ¿y por qué nadie sale y pelea? Dice, ¿quién se va a atrever? Y dice, yo quizá puedo. Y el hermano de David dice que se enfada con David. Eres un soberbio, yo sabía que tú vienes aquí a humillarnos, eres un soberbio, venga, tira. Y David se va. Pero David, no sé por qué, tiene algo en su corazón que yo puedo contra él. David es un muchachito, David estamos hablando que tiene aquí 15 o 17 años. Es un niño, nunca ha batallado, nunca ha estado en el ejército, no cualifica para estar en el ejército de Israel. Y ahora quieres pelear con el mejor soldado de los filisteos, de un pueblo guerrero. Y el hermano le dice que no, pero él dice que va a Saúl, al rey. David se presenta al rey y le dice, mira, perdona, yo creo que puedo ganarle. El rey lo mira así de arriba abajo. Yo me imagino esa mirada como diciendo, me da que no, que tú no puedes. Lo siento, no vamos a depositar todas nuestras esperanzas en ti, porque recuerda que el ejército que pierda se va a someter, van a ser esclavos del otro. Así que le dicen que no, lo siento, pero no. Pero bueno, al final todos conocemos la historia, ¿no? David dice, yo puedo, yo lo voy a vencer. Y como no hay otra alternativa, es eso o nada. Al final le dicen, pues venga, sal y batalla. Y sabes lo que hace David, conoce la historia, ¿verdad? Con la onda. Con la onda. Una sola piedra. Dice que Saúl, cuando ve que David quiere salir a batallar, que no hay manera de frenar a este joven apasionado por Dios, porque a los que estamos enamorados de Dios ya te puedes levantar en contra nuestra, que no hay quien nos pare. El fuego de Dios nadie lo puede apagar. Amén. Y entonces dice, yo voy a salir a pelear.
Con tu favor o sin tu favor, yo voy a salir a batallar, dice David. Y entonces dice Saúl, bueno, como no hay manera de frenar a este loco, vamos a ponerle una armadura. Y le da su propia armadura. Y dice, mira, David, es que tú vienes con él. La Biblia lo presenta de una manera graciosa porque venía vestido de pastor, con su bolso pastoril, con sus cholas pastoriles. Venía de pastorear a las ovejas. Y le dice Saúl, mira, ponte aunque sea mi armadura, ponte ¿cómo se dice? Un caparazón, ¿no? Sí. Un caparazón, coge un escudo, ponte un casco, mi hijo, que vas a salir a meter. Sí. Y dice David, no, mira, esto no es de mi talla, yo no sirvo. Yo no sirvo para esto. Y dice que coge 5 piedras. Y tú dices, bueno, ¿y por qué coges 5 piedras si solo había un gigante? Si solo estaba Goliat. ¿Será que David no tenía fe? No, David tenía fe. Lo que pasa es que sabía que Goliat tenía 4 hermanos más. Y sabe que si matabas a Goliat te iban a saltar los otros 4. David cogió las piedras exactas. Entonces cuando sale, coge la onda, que es esa cuerda, ¿verdad? Que tú le das vueltas y la tiras. Y de nada, Goliat incluso se ofende de que los hebreos le manden a un niño. Y le dice, dice Goliat, pero yo acaso que soy un perro para que tú vengas a mí. No hay un soldado decente, no hay un hombre aquí para que pelee. Y entonces David coge la piedra, se la tira, lo mata, cae de frente Goliat. David va, se pone sobre Goliat, le corta la cabeza con la propia espada de Goliat. Bueno, un espectáculo. Pero la pregunta en la que yo me quería centrar es, ¿cómo logró vencer David a Goliat? Esto es lo más interesante, porque por fuerza no fue. Por fe. Por fe, literalmente. Pero no solamente por fe, sino que evidentemente es por fe. David logró vencer a Goliat reconociendo que él no podía vencerlo. David reconoció que no podía vencer a Goliat. Por eso le dijo, tú vienes contra mí, se lo dijo a Goliat, con espada, con lanza, con jabalina, pero si tú me ves, Goliat, yo no vengo a ti con eso, porque si es por fuerza estoy perdido. Yo no puedo contigo. Ahora bien, yo vengo a ti en el nombre de mi Dios. Yo reconozco mi debilidad, pero reconozco también quién viene conmigo. Y el mensaje, más allá de contar esta historia bíblica, era que nosotros tenemos que reconocer nuestras debilidades. Que nosotros no somos fuertes por nosotros mismos. Nosotros no somos superhéroes. Yo sé que hoy en día está Marvel de moda, todas estas películas de superhéroes y quieren hacernos ver que todos somos el increíble Hulk, Superman, el hombre araña o quien quiera que sea, pero David, hay que reconocer que no somos superhéroes. Total. Todos tenemos carencias, todos tenemos debilidades, todos nos rompemos en alguna ocasión, todos lloramos aunque digamos que no, todos lo pasamos mal, todos nos vemos como hormigas frente a gigantes, todos hemos sido alguna vez David contra un Goliat invencible y todos en algún momento de nuestra vida, o incluso mucha gente vive así su vida, como siendo débiles, como siendo insignificantes. Pero eso es lo bonito en Dios. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mensaje no es que los cristianos lo podamos todo, no señor, los cristianos no lo podemos todo. Nosotros lo podemos todo en Cristo. El salmista dijo, en Dios haremos proeza. Nosotros no podemos hacer proeza. Nosotros tenemos unas carencias, unas debilidades, unas limitaciones, pero en Dios nosotros podemos hacer proezas. Es en el nombre de Jesús que nosotros podemos lograr cosas en esta vida. Y mientras no entendamos esto, vamos a seguir de fracaso en fracaso. Vamos a seguir siendo derribados por nuestros miedos, por nuestros Goliat. Vamos a seguir viviendo miserias, fracasos y un montón de cosas, porque este mundo que hoy reina, el coach, los coaching, los mensajes positivos, todo lo puedes. No, la Biblia es el mensaje contrario. Como no lo puedes, Cristo puede en ti. Como tú no puedes todo lo puedes en Cristo. Es el mensaje que uno tiene que asumir. No puedo con todo. Tengo limitaciones, tengo carencias, pero tengo un Dios todopoderoso. Y quizá a la fuerza, es verdad que soy inferior a Goliat. En inteligencia, es verdad, quizás soy inferior a Goliat. Yo no tengo la estrategia que ese hombre tiene. Yo no tengo la experiencia que ese hombre tiene. Pero algo tengo. Yo vengo a ti en el nombre de mi Dios. Y el problema es que hoy en día, aún los creyentes quieren vivir en la autosuficiencia, en el vivir una vida fuera, separada de Dios. Y hermanos míos, amados míos, amigos míos, no puede ser así. Uno tiene que reconocer que necesitamos a Dios en todo y para todo. Este pensamiento de que podemos sobrevivir sin Dios es el pensamiento que Satanás quiso sembrar en el ser humano desde la creación. Adán y Eva, cuando dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de este fruto. Bueno, te lo ha dicho porque sabe que si comes, tus ojos van a ser abiertos y vas a poder ser como Él. No, hermano mío, yo reconozco que sin Dios no soy nada.
Y la gente me dice, es que tú sabes mucho, que yo sé mucho. Si la gente supiera mi coeficiente intelectual, yo no lo sé, pero estoy seguro que sería muy bajo. Yo tengo una capacidad de memoria 0, por eso yo tengo que anotar todo, yo tengo que apuntar todo, todas mis predicaciones son escritas, porque yo reconozco mi debilidad. Yo sé que fuera de Dios soy un absoluto desastre. Todo lo que toco, todo lo derribo. Pero en Dios estoy haciendo proezas. Proezas en el sentido de que un Dios, a un ser como yo, vil y menospreciado, puede usar. ¿Pero por qué? Porque reconozco que yo no puedo todo. Desde el mismo momento que yo diga, yo puedo todo. ¿Tú sabes cómo yo vengo? Para quien no lo sepa, para quien no viva aquí en Fuerteventura, esta emisora de radio que está a 200 metros de donde tenemos la iglesia, 300 metros, no sé, 5 minutos caminando. Sí. Yo vengo temblando cada vez que vengo porque digo, madre mía, me voy a poner ahí, pero ¿quién soy yo para venir aquí a hablar? Y vengo nervioso, vengo orando, Señor, usa mi boca. Yo es que el día, David, que yo venga aquí y diga, David, dale al play, venga, dale al play que aquí hoy no los comemos. Yo creo que ese día vamos a fracasar. El día que uno se crea que lo puede todo sin Dios, que uno es el protagonista, ahí empieza la decadencia, ahí empieza el declive. La gloria tiene que ser siempre dada para Dios. Y Dios, cuando nos escoge, David, no nos escoge por nuestros méritos, por nuestras capacidades. La Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Si algo vio Dios en nosotros fue nuestras debilidades. Si algo destacó Dios en nosotros para escogernos, para llamarnos y para usarnos, no fue nuestros talentos, nuestras capacidades. No, fueron precisamente lo contrario, fueron nuestras debilidades. Y uno las tiene que reconocer. Soy débil en esto, no puedo con esto. Y yo le hacía recordar a la iglesia, o sea, no bajen la cabeza frente a sus debilidades. Es que las debilidades, dice el apóstol Pablo, que es donde Dios hace reposar su poder. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos ayuda en nuestra debilidad. Así dice literalmente la Biblia. Y el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, ¿cómo va a ayudar el Espíritu de Dios a alguien que no presenta una debilidad? No, yo puedo con todo. Bueno, pues el Espíritu Santo dice, pues si tú puedes, hazlo tú. Pero cuando tú dices, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no sirvo para esto. Bueno, en esa debilidad Dios se puede gloriar, Dios se puede manifestar, Dios puede hacer algo. Y entonces le mandaba este mensaje en 2 direcciones. Primero a los hombres le decía, hombres, a ustedes o a nosotros que nos han dicho que los hombres no lloran, que los hombres lo podemos con todo. No es cierto. Los hombres no podemos todo. Y nos hemos echado una responsabilidad a nuestras espaldas, David, de ser los padres de familia, los hombres de nuestra casa, que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer, y nos hemos echado una carga a nuestras espaldas, que a veces esa carga nos aplasta. Yo no sé, a ti, tú quizás tengas esa capacidad, pero a mí a veces me agobia el saber toda la responsabilidad que yo tengo sobre mis hombros. O sea, yo tengo una responsabilidad enorme, y ya no solamente hablo como padre de familia, que mi mujer y mi hija, gracias a Dios, no dependen de mí, dependen de Dios. Pues si dependen de mí, Damaris y Rebeca, mi esposa y mi hija, estarían perdidas. Dependen de Dios. Pero ahora mismo, al que Dios está usando, es a mí para eso. Entonces yo cuando digo, madre mía, que el sustento de mi casa depende de mí, también de mi mujer, ¿no? Pero me refiero, cuando yo pienso como hombre, se me cae el mundo encima. Cuando yo me veo pastoreando 2 iglesias, yo digo, oye, que toda esta gente depende de la palabra que yo traiga. Que depende de la espiritualidad que yo pueda aportar para crecer. O sea, a mí se me cae el mundo encima y yo reconozco, David, que yo no sirvo, que yo no valgo para esto, y se me cae el mundo encima y me quiebro y a veces lloro porque no entiendo o porque tengo que reconocer que yo no puedo con todo. Pero es que eso es lo bonito, ver cómo Dios usa a un insignificante David, perdón que tú te llames David, pero es el caso de la historia bíblica, a un insignificante que el mundo no valoró, que el mundo rechazó, que su propia familia apartó, pero Dios a ese usó para vencer al gigante, para vencer a los miedos. Y a las mujeres también les daba un mensaje y les decía, mujeres, a ustedes, a las empoderadas, al mensaje del 2025, mujer, empodérate. No somos empoderadas ni somos nada, somos mujeres frágiles. Les decía, bueno, somos, no son. Son mujeres frágiles que también se rompen, mujeres que necesitan ser amadas. La Biblia dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y saben lo que le dice a los maridos? A las mujeres. Mujeres, respetad a vuestros maridos. Los hombres demandamos respeto, las mujeres demandan amor. Y a esas mujeres que esta sociedad corrupta, esta sociedad que no tiene ni idea de lo que está haciendo, les está haciendo un flaco favor a las mujeres, diciendo, no, tú puedes, no necesitas de un hombre.
Los hombres necesitamos a las mujeres y las mujeres necesitan a los hombres. Las mujeres necesitan sentirse amadas por parte de un hombre. Y las mujeres no pueden con todo, no pueden con el trabajo, con la crianza de los hijos, con la casa, no pueden con todo, por más que se le diga. Y sale y manifiéstate 80 millones de veces si quiere, la mujer es empoderada. No, señor, no podemos con todo. Por eso necesitamos a un Dios todopoderoso que trabaje en nosotros. Y ese es un poquito el mensaje que llevé el domingo, David, que no recuerdo cómo lo titulé. Puede ser que era algo así como débiles derrotando gigantes o cómo vencer a los gigantes. No recuerdo, pero ese era el fin. ¿Cómo podemos vencer nuestros miedos? Porque Goliat representa un miedo. Miedos que todos tenemos en nuestra vida. Y quería romper esas estructuras que esta sociedad inconsciente quiere implantar en nosotros de que todo lo podemos, no nos necesitamos los unos a los otros. Sí, señores, nos necesitamos los unos a los otros y sobre todo le necesitamos a Él. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y hasta que esta sociedad no entienda, no reconozca que somos personas limitadas, personas con carencias, personas con complejos. Yo hablaba el domingo en la iglesia de los complejos. ¿Quién no tiene un complejo físico, David? Yo tengo complejo físico. Sí, todo el mundo tenemos. Sobrepeso todo el mundo tenemos. Y otras cosas que no quiero decir, pero todos tenemos complejos físicos. ¿Y qué hacemos con esos complejos? Los ocultamos, los tapamos, nos avergonzamos de él. No, señores, ¿por qué nos acomplejamos de cómo Dios nos ha hecho? Y yo animaba a la iglesia, oye, ¿por qué ese complejo físico que tiene, que tanto se queja la gente y tanto maldice la gente, ¿cuántas veces le has dado gracias a Dios por ese complejo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios por, qué sé yo, por una cojera que tienes, por un problema físico que tienes, por lo que quiera que sea? ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios por cómo Él te ha hecho, por cómo estás? Entonces aprendamos a ver nuestras carencias, nuestras limitaciones, nuestros complejos, nuestras debilidades como un lugar donde el poder de Dios puede morar y obrar en nuestra vida. Amén. Pastor, ¿por qué puede pasar esto? ¿Por qué pensamos que muchas veces podemos con todo? Porque ese es el mensaje de la sociedad. Es un mensaje individualista, es un mensaje egoísta, es un mensaje de no nos necesitamos los unos a los otros. Y por supuesto, no necesitas a Dios. No necesitamos a Dios. Es más, Dios no existe. Y es un mensaje que te quiere empoderar, pero sin darte cuenta te está aislando. ¿Verdad? El mensaje de los gurús modernos, de toda esta gente de no, lo que tienes que hacer para tener el éxito, la primera regla de todos estos gurús es aíslate de tus amigos, sepárate de toda esa gente que de tu alrededor porque son los que te están llevando a la desgracia, a la ruina. Bueno, hay gente de la que te tienes que alejar, eso yo lo tengo claro. Sí. Lo hablaba creo que la semana pasada o la anterior en unos devocionales. Hay gente de la que te tienes que alejar, hay gente que tienes que dejar de visitar, de ver y de estar con ellos hoy mismo. Pero no nos tenemos que separar de la gente, porque eso se llamaría interés. Si yo me junto contigo nada más, David, por lo que tú me puedes aportar a mí, eso es interés. ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda el ayudarnos los unos a los otros? El estar contigo porque sí. No puede ser. Entonces lo que pasa es que este mundo nos quiere hacer ver que somos invencibles, que todo lo podemos, pero no nos damos cuenta que nos estamos creando un sistema de egoísmo y de individualismo tremendo. Y no, señor. No, señor, no podemos con todo y nos necesitamos los unos a los otros y sobre todo necesitamos a Dios en nuestra vida. Bueno, hemos cambiado en el día de hoy el orden de las preguntas. Vamos a empezar por el final porque llevamos tiempo queriendo hablar de ello y vamos a empezar a hablar del profeta Joel. Creo que es profeta menor, si no me equivoco. Es un profeta menor, exactamente. Profeta Joel. Yo lo llamo Joel. Algunos le dicen Joel. Yo, como en mi Biblia sale con J, yo lo pronuncio Joel. ¿Verdad? No creo que, no sé si lo llamarían así en su época, o Joel o Joel. Los judíos suelen pronunciar mucho la J, son de... Sí, pronuncian Baraj Adonai, son de pronunciar la J, hacer énfasis en la J, así que yo creo que sería el profeta Joel, con esa J bien marcada, bien pronunciada. Bueno, fue un hombre, un profeta. Bueno, recordaba, como hace tiempo que no hablamos de profetas, recordar que profeta mayor o menor no tiene que ver en importancia, ¿vale? Nosotros reconocemos a profetas mayores por sus escritos. Si tú te vas, por ejemplo, al profeta Joel, es un profeta que, si no recuerdo mal, tiene 3 capítulos nada más. Imagínate, te lo lees en 5 minutos. Pero no es que sea de menor importancia, no, tiene menor cantidad de escritos, pero no de menor importancia. Es un hombre que Dios levanta para darle un mensaje de arrepentimiento. En aquella época el pueblo de Israel había sufrido una devastación, una plaga de langostas, había arrasado totalmente el sur de Israel, lo que es Judá,
y había traído una escasez, una ruina a toda la gente tremenda. La consecuencia de eso fue que la gente, en vez de clamar a Dios, de volverse a Dios, de arrepentirse y volver a estar bien con Dios, lo que hace es que comienzan a apartarse de Dios. Recuerda lo que te decía antes, que las pruebas o no las pruebas, los problemas en la vida muchas veces vienen para robar tu capacidad de alabanza. Y lo lograron en esta época y la gente comenzó a apartarse de Dios. Entonces el mensaje que Dios le dio a Joel fue: conviértanse a Dios con todo vuestro corazón. Déjense de vivir alejados de Dios. No se dan cuenta las consecuencias de vivir alejados de Dios. ¿Qué más tienen que ver tus ojos? Yo creo que el mensaje de Joel es el mensaje para el 2025. Es verdad que fue más o menos 10 siglos antes de Jesús, 1000 años, un milenio antes de Jesús, pero es un mensaje actual. O sea, ¿qué más hay que ver para reconocer que separados de Dios nada podemos hacer? ¿Cómo está esta sociedad? Esta sociedad va perdida y lo que aparenta futuro es mucho peor. Entonces Joel lo que les dijo es: oye, conviértanse a Dios con todo vuestro corazón. Dios les prometió a través del mensaje de Joel que si ellos se convertían a Él, Dios les iba a devolver todo lo que la langosta, la oruga, el revoltón, todo lo que esa plaga había arrasado, Dios se lo iba a devolver y se lo iba a duplicar. Si tú te arrepientes, si tú vuelves a mí, yo voy a sanar esta tierra. Yo te voy a devolver todo lo que la langosta se ha llevado, todo lo que la oruga se ha comido. Yo te lo voy a devolver, dice Dios. Entonces Joel nos recuerda que Dios es un Dios de restauración, que aunque nosotros con nuestro pecado hayamos arruinado algo, si nos convertimos a Él, Dios es un Dios de restauración. Yo creo que algo de lo más conocido que de Joel fue ese versículo que él profetizó algo muy hermoso, y en medio de un tiempo, ahora te lo explico si me das 2 minutos más, él dijo: pero en los postreros días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto se lo dijo Dios, Joel, bueno, Dios a Joel y Joel al pueblo, en un tiempo donde el Espíritu Santo estaba, a ver, lo voy a decir con unas palabras para ir rápido, ir avanzando. El Espíritu Santo estaba muy limitado en cuanto al derramar en personas. El Espíritu Santo solo se movía a través de reyes, a través de profetas y a través de sacerdotes, única y exclusivamente. Y no siempre, no es que morase en ellos, sino que puntualmente, como es el caso de Joel, el Espíritu de Dios venía, el profeta profetizaba y ya no es que morase en esa persona, reyes, profetas y sacerdotes. Y Joel en medio de este tiempo dice: un día el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne, niños, ancianos, jóvenes, todos. La gente diría: no, pero es que el Espíritu Santo solo es para reyes, profetas y sacerdotes. Un día, dice Joel, el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne. ¿Cuándo sucedió eso? En el Pentecostés. ¿Recuerdas aquella historia que ya hemos hablado? Jesús resucita, está 40 días con los discípulos, asciende a los cielos, y entonces Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, las cosas están difíciles, complicadas, los romanos les están persiguiendo, los religiosos les están persiguiendo, pero no se vayan, no huyan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo no venga sobre ustedes. Y allí se juntan en lo que nosotros conocemos como el aposento, hablo rápido para avanzar, en lo que nosotros conocemos como el aposento alto, se juntan 120 discípulos, 120 creyentes, y cuando llegó el día, dice el libro de los Hechos, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, sobre todos los 120, sobre estas 120 personas, muchos de ellos gente de vulgo, sin estudios, sin letras, gente analfabeta, y el Espíritu Santo se derrama. Allí no había reyes, sacerdotes, profetas, no, allí había gente simplemente que creía y amaba a Dios. Y se cumple lo que Joel profetizó: un día el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Bueno, ¿qué aprendemos del libro de Joel? Que cuando las cosas nos van mal es cuando más nos tenemos que acercar a Dios. No sé por qué el corazón del ser humano es tan duro, diría yo tan orgulloso, que a veces cuando las cosas van mal es cuando más nos apartamos de Dios y queremos hacer las cosas por nosotros. No, Señor, si las cosas van mal, volvamos a Dios. Dios nos está esperando con los brazos abiertos, como el padre, el hijo pródigo, ¿verdad? Esperándolo, los brazos abiertos para abrazar, para darle anillo, calzado, la mejor ropa, preparar fiesta, matar el becerro más gordo, bendecir a esa persona que ha vuelto, a pesar de que se ha estado revolcando con los cerdos en pecado y que ha vivido miseria.
El Padre, si tú vienes a Él te va a recibir, Él te va a abrazar. Entonces, cuando nos va mal, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y el versículo clave de Joel es: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No importa tu condición, no importa tu pasado, no importa lo que has hecho, no importa absolutamente nada. Si invocas el nombre de Jesús, serás salvo. De eso habla un poquito Joel. Bueno, otro de los profetas, pastor, que podemos tocar hoy, que es un profeta mayor, es Jeremías. Jeremías, sí señor, el profeta llorón, así se le conoce. Este es un profeta mayor. Imagínate, si te decía ahora que Joel tiene 3 capítulos, Jeremías tiene, pues lo podríamos mirar, creo que son 52 capítulos y extensos. No piense que es un capítulo de 10 versículos, no, son capítulos largos, extensos. Por eso se le conoce como un profeta mayor. Bueno, tendríamos que dedicar un programa entero, o 2, o 3, o 10 a este profeta, pero para resumirlo, englosarlo, apretar en la enseñanza de este profeta, te diré que fue un profeta que Dios llama desde que es niño. De hecho, él quiso rechazar el llamado de Dios porque dice: soy un niño. Soy un niño. ¿Cómo voy a hablarle yo a esta gente, a estos adultos, a estos maestros de la palabra, si yo soy un niño? Él no quería responder a su llamado por su juventud, pero Dios le hizo saber: yo estoy contigo. Jeremías, yo estoy contigo. En tu debilidad, tú dices que tú eres un niño, pero en eso que tú ves como una debilidad, no te preocupes, yo estoy contigo y yo pondré mis palabras en tu boca y yo extenderé mi mano, le dijo Dios a Jeremías, y voy a poner mi palabra en tus labios. Entonces, a veces nosotros no nos vemos capacitados, pero es que Dios está con nosotros. Lo que te decía antes, ¿verdad? Es en Dios que haremos proeza. Y bueno, Dios lo había escogido desde antes de nacer. Hay un versículo muy, muy impresionante que es Jeremías 1:5, cuando dice: antes de que nacieses, yo ya te santifiqué. Antes de que nacieses, yo ya te di por profeta a las naciones. Y eso nos enseña que desde el vientre de nuestra madre, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conoce, ya Dios ha tratado con nosotros, ya Dios nos ha santificado y ya Dios nos ha dado un destino. En este caso a Jeremías, ser profeta a las naciones, pero ya Dios nos introdujo en el vientre materno. No es un espermatozoide lo que nos dio vida, eso es lo que usa Dios. Ahora, si quieres, hablamos de eso en otra pregunta. Nosotros no provenimos de un acto sexual donde el hombre introduce un espermatozoide. No, es Dios quien nos coloca en el vientre materno y ya nos ha puesto ahí con un propósito, con algo glorioso. Lo que pasa que bueno, su mensaje fue similar al de Joel. El pueblo de Israel se había alejado de Dios tras otros dioses y Jeremías hace hincapié: señores, vuelvan a Dios. Miren lo que estamos viviendo, vuelvan a Dios. Pueblo, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. El profeta del Antiguo Testamento se le conocía por su dureza. No son como los profetas de ahora, que todos son puertas abiertas, cielos abiertos, prosperidad y abundancia. Eso no es. Profeta del Antiguo Testamento es: arrepiéntete y vuelve a Dios. Mira cómo está yendo tu vida. ¿Qué más tienes que ver? Vuelve a Dios. ¿Cuál es el problema? Que nadie le escuchaba. Joel era un profeta solitario. Jeremías. Jeremías. No hay problema. ¿Qué dije yo? Joel, todavía tengo en la cabeza sí. Joel. Perdón. Gracias, David, por corregirme. Son tantos que eso que estás atento. Sí, claro. Gracias. Jeremías era uno de esos profetas que hablaba y nadie le escuchaba. Yo, por lo menos, cuando hablo, sé que te tengo a ti que me escucha y es de agradecer. Tengo a gente que me escucha. No sé si pocos, muchos, no eso que lo considere Dios, pero hay gente que me escucha. Pero imagínate estar 40 años de tu vida predicando y no ni una sola persona que te escuche. Nadie le escuchaba. Entonces Jeremías decía: bueno, ¿será que como no sé hablar bien? Él escribió, dice, su mensaje en rollos, en libros, y se los prendieron fuego. O sea, era imposible. Lo metieron en una cisterna. Cállate ya, mi hijo. Y lo metieron en una cisterna sin agua ahí, a ver si se moría ya de una vez por todas. Y nadie escuchaba a Jeremías, absolutamente nadie. Se reían de él, se burlaban, lo metieron en el pozo, como te dije, y nada. Y entonces Jeremías lloraba mucho por esta situación. Por eso se le conoce como el profeta llorón, porque él lloraba y decía: Señor, es que nadie quiere escucharte. O sea, bueno, escucharme a mí, pero yo lo que hablo es de ti, nadie quiere escuchar. Y se le conoce como el profeta llorón. Bueno, al final, cuando Dios advierte es por algo, y vinieron todas las consecuencias que Jeremías quería evitar, y bueno, vinieron las consecuencias. Babilonia conquista y destruye Israel, y todo ese caos que Dios quería evitar por medio del mensaje de Jeremías. ¿Qué aprendemos de este hombre? Que tenemos que ser fiel a Dios a pesar de la oposición. Da igual que la gente no responda a tu mensaje, da igual que la gente se levante en contra de ti, da igual que quemen tus libros, da igual que te tiren en pozos sin agua. Seamos fieles a Dios. Yo aprendo de Jeremías que se puede ser fiel a Dios aunque todo el mundo esté en tu contra.
Nosotros a quien tenemos que agradar, David, se llama Dios y no a las personas. Es a Dios a quien tenemos que agradar. Y que el mundo nos rechace, eso no significa que Dios nos rechace. Cuando hoy tú predicas el mensaje de salvación, cuando hoy tú predicas el mensaje de la cruz, la misma Biblia dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Es una locura predicar este mensaje de salvación en el mundo. La gente te va a rechazar. La gente se va a reír de ti. De mí se ríen, algunos, pero se ríen, ¿verdad? Yo a veces, más de una vez, he ido por la calle, el curita, por ahí va el curita, mira, es el religioso, y como que se ríen, se ofenden. Al principio me molestaba hasta que entendí que no es a mí a quien están rechazando, es a Dios, porque yo represento. O sea, mi mensaje no es un mensaje inventado, no es un mensaje que yo dé porque me crea un iluminado. Yo simplemente transmito a la gente lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si te ríes de mí, yo tengo que aprender a que no te estás riendo de mí. Creo que fue... Sí, Dios a Samuel, perdonen si me estoy equivocando, no me estoy equivocando, creo que fue Dios a Samuel, porque Samuel se sentía mal, es que me están rechazando, no te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí, no te lo tomes a lo personal. Entonces hay que ser fiel, aunque el mundo se levante en contra de nosotros y aunque el mundo se ría y se burle, aunque el mundo nos menosprecie o nos rechace, eso no significa ni mucho menos que Dios nos rechace, todo lo contrario. Y de Jeremías aprendemos todo ese tipo de cosas, ser fiel a pesar de la oposición, que aunque el mundo nos rechace, Dios no nos rechaza y que tenemos que ser fiel a lo que Dios nos ha mandado en esta vida. Amén. Yo creo que hoy tenemos una pregunta más y ya está, porque yo creo que con esta obra nos vamos a atender bastante. Sí. Y es la siguiente, ¿no? ¿Cómo debería responder a la iglesia, pastor, a temas como el aborto o el matrimonio homosexual? Bueno, pues vamos a hablar, como te decía antes, yo vengo en representación de lo que la palabra de Dios dice. No me considero un loro, simplemente repitiendo lo que leo, lo que oigo. Es lo que yo creo también. Y lo que razona. Exactamente, lo razono, lo medito. Y yo entiendo que la Biblia, vamos a hablar primero del aborto, luego hablamos del matrimonio homosexual si quieres. Referente al aborto, la Biblia dice claramente, no matarás. De hecho, no es un consejo, no es algo que Dios te dice, mira, si puede ser no mates, hombre. No, es un mandamiento, uno de los 10 mandamientos, no matarás. ¿Y qué es el aborto? El aborto es matar. Disfrázalo con el nombre que tú quieras. Interrupción del embarazo, libertad de la madre. Disfracemos esto de la manera que nosotros queramos, pero el aborto es quitarle la vida a un inocente. Ya está. Luego vamos a ponerle los argumentos que queramos, llamarlo como queramos, pero es eso. Y el único que tiene derecho a dar y a quitar la vida se llama Dios. ¿Cómo andamos de tiempo? No, tenemos 42 minutos ahora mismo. ¿Todavía tenemos 42 minutos? Llevamos 42. Llevamos 42 minutos. Por eso digo que con esta pregunta vamos a pretender cerrar el programa. Te voy a poner un ejemplo rápido de esto y continúo, para que entiendas cómo solamente es Dios el que tiene derecho a quitar la vida. ¿Conoces la historia de José? Cómo José, Dios le da unos sueños de, sí, mira, tus hermanos se van a postrar delante de ti. José, siendo un poco imprudente, lo cuenta, mira que he tenido un sueño, ustedes se van a postrar. Y le dicen los hermanos, yo me voy a postrar delante de ti. Venga, hombre, ¿tú qué te has creído? Bueno, al final le cogen tirria, le cogen envidia, lo odian, porque incluso el propio padre le regala una túnica de colores. En definitiva, quiero ir al grano, venden al hermano y dicen, mira, vamos a quitarnos a este del medio ya, vamos a matarle. Uno de ellos dice, bueno, ¿y qué ganancia vamos a tener matándole? Vamos a venderle. Lo venden, al final, bueno, para hacerte la historia corta, se lo venden a una gente que acaba en Egipto. Por medio del favor de Dios, José acaba como segundo hombre al mando en Egipto, y viene en ese tiempo un hambre en toda la tierra. Y los hermanos de José, aquellos que habían vendido a su hermano y ya lo daban por muerto porque habían pasado muchísimos años, se enteran que en Egipto hay comida. Ellos están pasando hambre por este hambre que se había levantado en toda la tierra, esas crisis que vienen cada cierto tiempo a la tierra, ¿verdad? Y alguien les dice, mira, que ahí en Egipto hay comida, porque José, como era usado por Dios, con una estrategia, pudo mantener alimentos en medio de la crisis. No sé si has escuchado el sueño de las vacas gordas, las vacas flacas. Sí. Bueno, es de José. José interpretó este sueño y dijo, bueno, ahora estamos en tiempo de vacas gordas, hay que guardar porque vienen vacas flacas. Bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Y los hermanos van y se refugian en Egipto sin saber que su hermano era el que mandaba. Y entonces José llega un momento que se tiene que dar a conocer, mira que yo soy el hermano de ustedes, me van a querer matar. Dice, no, yo simplemente los quiero bendecir, los deja quedarse en Egipto, les da comida. Resulta que al tiempo el padre muere y los hermanos dicen,
madre mía, ahora nuestro padre se ha muerto y seguro que José se va a querer vengar de nosotros, va a querer matarnos, no nos ha matado hasta ahora por papá, pero ahora papá muerto se va a querer vengar. Y entonces José hace una declaración muy buena, muy poderosa cuando dice, yo no voy a hacer eso. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso soy yo Dios para quitarles la vida? ¿Qué te quiero decir con esto? Que el mensaje de la Biblia es, solo Dios puede quitar la vida. Claro, algunos dicen, no, es que un bebé no es una vida. Perdona, un bebé es una vida. ¿Sabes las 3 etapas del embarazo? Creo que son 3. No soy científico ni médico ni nada de esto, pero las más conocidas están lo que es el cigoto, que son los primeros 4 días, el embrión, que son hasta las 8 primeras semanas, y luego ya está el feto, que es hasta que nace. La medicina, estamos hablando ya de los entendidos, de los que estudian, de los que saben, de los que investigan. La medicina determina que un cigoto, que es cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, los primeros 4 días, ya es un ser humano, David. La medicina dice que un cigoto ya es un ser humano. La respuesta de la Iglesia ante el aborto tiene que ser clara. El aborto es pecado. Así lo disfracemos como palabras, como te decía antes, interrupción del embarazo, derecho a decidir, llámalo como quiera. El aborto es pecado, es quitarle la vida a un inocente. Aparte, científicamente, desde la fecundación del cigoto, ya tiene ADN propio. Fíjate, ya tiene un ADN propio. Científicamente un bebé no es parte del cuerpo materno. Es un cuerpo viviendo en otro cuerpo. No es que yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Claro, sobre tu cuerpo sí. Y haz con tu cuerpo lo que bien quieras. Por ahí hay un hombre que se amputa los dedos, lo conoce, el alien, le llaman. Se ha quitado las orejas, se ha quitado la nariz, se ha quitado parte de la mano. Ahora se quería amputar una pierna, gracias a Dios ningún cirujano en su sano juicio la ha querido. O sea, tú con tu cuerpo haz lo que te dé la gana. Pero es que el bebé que está en ti no es tu cuerpo. Es un cuerpo dentro de otro cuerpo. Pero es que el aborto es una doble moral de esta sociedad. Porque si nosotros encontramos, por ejemplo, ADN en Marte, es vida. Pero si tenemos un ADN dentro del cuerpo humano, eso no es vida. Y esta sociedad, David, defiende los derechos de los animales, que yo no estoy en contra ni mucho menos, y sale y el otro día había una manifestación por la tortuga, por la no sé qué, de una tortuga, y cientos de personas en la península se reunieron por una tortuga que no sé qué pasaba, o por los toros, y luego apruebas esto, lo del aborto. No tiene sentido, no tiene sentido esto. El aborto no está bien delante de Dios. El aborto es una invención y esta sociedad nos quiere hacer ver el aborto como algo bueno y es todo lo contrario. En 2023, 2024, porque no están las estadísticas, las últimas estadísticas que son de 2023 habla de más de 100.000 abortos en España, no en el mundo, en España. 100.000 niños. En un año. Que no han nacido. Sí, y cada año, o sea, en 2023 las cifras aumentaron como un 4 o un 7%. O sea, el 2024 es más escandaloso todavía. Y en este 2025 ya es todavía más escandaloso. Te estoy hablando del 2023, más de 100.000 niños no nacieron porque alguien decidió que no. Y lo peor de todo es que la sociedad se lo aprobó. La respuesta de la Iglesia tiene que ser esa. Ser firme, no entrar en una doble moral, tener su postura clara. Esto no está bien ante los ojos de Dios, solo Dios tiene la autoridad para quitar la vida, pero lo más bonito de todo es que aún el aborto, siendo un pecado, algo extremadamente grave, también es perdonable. No quiero decir que, por ejemplo, las mujeres que han abortado están condenadas de por vida, ni muchísimo menos. Si una persona entiende que ha hecho mal y se arrepiente, Dios la puede perdonar y restaurar totalmente. Entonces la Iglesia tiene que responder con severidad ante esta diabólica ley que aprueba el aborto, pero con aquellas personas que entienden que esto está mal y se arrepienten, Dios las va a perdonar sin ningún tipo de problemas. Yo creo que esa es la postura que tiene que tener la Iglesia, los creyentes, frente al aborto. Si me preguntas ahora del matrimonio homosexual, bueno, es que me estás tocando temas que hay que tocar, desgraciadamente hay que tocar, ¿cómo se dice? De pie juntillas, ¿no? Cuidadito porque se te tira todo el mundo arriba. Sí, puede ser, pero yo por ejemplo, yo siempre lo he dicho, ¿no? En esta casa se puede hablar de todo, que prácticamente que yo creo que las opiniones, respetando las opiniones de los demás, tienen cabida en cualquier lado. Exacto, totalmente, pero me refiero, como hoy en día vivimos en una generación de cristal, que digas lo que digas, todo el mundo se ofende. Sí. La homosexualidad va en contra del diseño original de Dios. Eso uno lo tiene que tener claro. El diseño original de Dios es hombre y mujer.
Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Ese es el diseño que Dios creó para el ser humano. El hombre ha de estar con una mujer y la mujer ha de estar con un hombre. Por tanto, todo lo que se sale del diseño de Dios, todo lo que se sale de la voluntad de Dios es pecado. Llámalo como quieras, David. Vamos a decir que si todo lo que tú quieras, y yo sé que decir esto es controversial, pero todo lo que se sale del diseño original de Dios es pecado. Todo ser humano, gracias a Dios, es libre para vivir su vida, lo voy a decir en canario y a lo mejor son un poco grosero, como le dé la gana. Aquí cada uno que viva como le dé la gana. Pero la misma libertad que exigen otros colectivos, tenemos que tener nosotros al tenerla. Yo estoy aquí como diciendo, ¿qué digo? Midiendo mis palabras. ¿Por qué tengo que medir mis palabras? ¿Por qué me tengo que achantar a decir lo que creo, lo que pienso y lo que la Biblia dice? ¿Por qué? Porque sé que esto genera polémica, porque sé que se te tacha de retrógrada, de homofóbico, cuando la gente no tiene ni idea de lo que significa la palabra homofobia y todo este tipo de cosas. Pero es que resulta que quienes te atacan es los que exigen libertad. Este colectivo exige una libertad que no está dispuesta a dar. Aquí la libertad la tienes si tú piensas como ellos, ¿no, señores? Si tú pides libertad, aquí hay libertad para todos. Y yo respeto tu condición, y yo respeto tu estilo de vida, y yo respeto que tú estés y te acuestes con quien te da la gana, porque vuelvo y repito, a libertad nos ha llamado el Señor. Y la libertad la podemos usar como nos dé la gana. Ahora, si quieres estar bien delante de Dios, no. Pero si tu libertad me va a oprimir a mí, entonces no. Entonces yo tengo el derecho también de expresarme y que por mi expresión no sea condenado. Yo no te condeno a ti, pero tú tampoco me condenas a ti. Entonces muchos de ellos exigen una libertad que no están dispuestos a dar. Y yo tengo el derecho de pensar lo que quiera, ¿o no es verdad? Pero totalmente. Sí. Lo que pasa que es un tema que tienes que hablar con cuidado porque esta sociedad presume de libertad. Somos libres por completo, somos una sociedad libre, libre mientras pienses como ellos. Desde el mismo momento que tú no pienses acorde a esta libertad, te tachan, te discriminan y te hacen la vida imposible. La libertad es libertad cuando todos podemos ser libres. ¿Tú quieres tener la libertad de vivir tu vida sexual de esa manera? Pues tú, chico, pues tú eres libre. Si es que al final cada uno vamos a dar cuentas a Dios. O sea, tú vas a tener que dar cuentas a Dios por tu vida y yo por la mía. Cada uno es libre, pero si tú eres libre, yo también soy libre. La Biblia habla de la homosexualidad, en contra de la homosexualidad, pero ¿sabes qué? La Biblia no habla del matrimonio homosexual. ¿Por qué? Porque se da por sentado que si la homosexualidad es mala, el matrimonio homosexual no se debe llevar a cabo. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro. La Biblia no está en contra. Vamos a hablar mejor todavía. Dios no está en contra del homosexual. Esto sí hay que tenerlo claro y sí me gustaría hablarlo. Dios no está en contra del homosexual. Dios está en contra de la homosexualidad. La Biblia dice el varón que se echa con varón es lo que está mal. O la mujer que se echa con mujer es lo que está mal. Esa tendencia a la homosexualidad no es pecado. Pecado es llevarlo a cabo. Tú puedes tener unos deseos, los deseos de la carne que dice la Biblia, pero como todo deseo de la carne no le podemos dar rienda suelta. Entonces el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios es claro. Hay un diseño original y es que el hombre tiene que estar con una mujer y es que la mujer tiene que estar un hombre. ¿Cómo tiene que responder la iglesia ante esto? Siendo tajante, esta es nuestra postura, pero nunca, por favor, nunca con odio, con rechazo y con discriminación. Desgraciadamente he visto a algunos creyentes rechazando a personas homosexuales, cuando tú sabes que la Biblia en ningún momento pone la homosexualidad por encima de otro pecado, ni muchísimo menos. La Biblia, por ejemplo, en una de las listas de tantos pecados que hace, por ejemplo, lo pone al mismo nivel que el avaro, que los borrachos, que otro tipo de cosas. Yo creo que el ser humano es quien ha catalogado los pecados. No, es que la homosexualidad, y hemos como exaltado esta tendencia. No, ni mucho menos. Entonces nosotros no podemos rechazar, no podemos responder con odio, no, pero sí teniendo claro cuál es nuestra postura. Mi postura es que eso delante de Dios no está bien, pero yo no te voy a rechazar. Si tú quieres llevar así tu vida, pues llévala, y si quieres vivir así, pues hazlo, pero uno tiene que tener claro que el diseño de Dios es lo mejor que uno puede hacer en su vida. Y cuando uno se sale fuera del diseño de Dios, hay consecuencias. Pastor Alberto Ares, me gustaría saber qué consecuencias
Si puede ser. Pues las consecuencias Antes de es evidentemente de la paga del pecado, o sea, consecuencias a nivel personal, consecuencias a nivel familiar, consecuencias de muchísimo tipo. Todo pecado tiene consecuencias, David. Llámese en este área o en cualquier otra, todo pecado tiene consecuencias. Y entonces uno tiene que saber que cuando uno se sale fuera de la voluntad de Dios, pues queda a expensas de vivir fuera de Dios, pero es que es tú lo que has escogido. Y entonces, pues bueno, pues acarrea también las consecuencias de cómo va a ser. Mira, lo que te decía antes, me vino a la mente, tenemos un minuto más. Sí. Dos como mucho. 2 minutos como mucho. Sí. Me cortas, me quitas el micrófono si me extiendo más. No. Para que tú veas cómo esta sociedad que presume de libertad, no hay que ser modernos y hay que ser libres y hay que ser esto. Tú sabes que ahora el Partido Socialista, que yo no soy ni de derecha ni de izquierda, te digo, ¿quién lo ha presentado en el Congreso de los Diputados? Ha presentado una ley aprobada ya está aprobada por 300 no sé cuántos votos, de que tanto a curas como a pastores que tengamos consejería para nosotros poder hablar de la identidad sexual va a estar penado con 2 años de cárcel. O sea, si yo como pastor, David, me siento contigo y aquí te hablo de lo que estamos hablando, de la orientación sexual, y te digo la postura que yo creo, que considero que es correcta y de lo que habla la Biblia, la ley me puede condenar hasta 2 años de cárcel. Eso te priva de libertad a ti. Me priva de libertad a mí. Entonces, porque yo no puedo hablar de una identidad sexual de Dios. Pero a nuestros niños de 3, 4, 5 y 6 años sí le puedes hablar de identidad sexual de esa manera, con esas cosas y con esas barbaridades. Seamos sensatos, mi hijo. Total, pues aquí lo dejamos. Pastor, de verdad, Dios me lo bendiga. Que gracias, David. Dios te bendiga. Dios gracias. te bendiga. Nosotros hacemos un altito pequeñito y enseguida regresamos con el rebumbio y la gente bonita y linda de Zafando de los Tigres de Costa Calma. No te vayas hasta ahora.